Recién llegado. Recién llegado a mi casa, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. De esta editorial que le he querido comprar, hay muchísimas editoriales. Está aquí, recién llegado. Del sobre ahora mismo. ¿Qué ganas le tenía a este libro? ¿Sabéis por qué? Porque este libro, para mí es ahora mismo un libro de cabecera que todo el mundo debería leer para darse cuenta de cómo nos gobiernan, de cómo nos manipulan, de cómo todo lo establecido socialmente hay más ideas de aquí, de este señor, que al fin y al cabo era un filósofo. Era un filósofo, pero desde otro punto de vista un poquito más extremo. Así que no lo tenía en mi biblioteca y estoy encantado de tener este pequeño libro que es pequeñito. Y el siguiente después de este tiene que ser el del coronel Pedro Baños, El poder, un coronel estratega leyendo a Maquiavelo. Ese tiene que ser el siguiente. Así que, bueno, pues esto es una joya. Esto es una joya que se puede conseguir de manera fácil. Entonces con eso quería comenzar el vídeo, pero hoy, en el vídeo que me estoy tomando un poco de té, el domingo pasado, hace una semana, me ocurrió una cosa que os quería hablar, ya que en el último vídeo os hablé del tema del clasismo, del tema de cómo ciertas personas se comportan con otras por una cuestión social, por una cuestión un poco de titulitis muchas veces, o también por cuestiones que tienen que ver más con la personalidad, ¿no? Mira, en los dos primeros casos, cuando hablamos de una cuestión social, pues es simplemente hacerle saber que por mucho que tú seas de un ámbito y por mucho que tú tengas más dinero que yo o que vivas en una casa, no significa nada, porque al final eres un ser humano con un poder adquisitivo mayor. En el caso de la titulitis, pues bueno, hay personas que pueden tener acceso a una educación superior y otras no, y eso no tiene tampoco nada de malo. Hay gente que no quiso estudiar en la universidad y que tiene de malo. Pues estudiaron un FP, estudiaron un grado, estudiaron un ciclo o un curso, da igual. Al final, segregar a la gente por el tema de un título, cuando hay gente que yo las he conocido que sin llegar a la universidad tienen mucha más educación y mucho más respeto por el entorno y por la historia, por muchas otras materias, más que un universitario. Pero luego está el tercer punto, que es más por una cuestión de personalidad. Ahí ya nos metemos en un terreno que ya diría que ahí no tenéis mucho que hacer. No tenéis más que hacer, porque ahí, si entra dentro de la personalidad de cada uno, obviamente os diría que si os sentís ofendidos por esa persona y no os sentís a gusto, esa persona no os conviene para nada. Da igual que sea la familia, da igual que sea un amigo de toda la vida o sea tu pareja. Yo lo tengo muy claro. No me acerco a una rama podrida porque sé que esa podredumbre al final me va a afectar. Entonces, con esta manera introductoria os quería contar un caso que me pasó el domingo pasado. El domingo pasado tuvimos elecciones en la Asociación de la Prensa de Badajoz, tuvimos asamblea y cada vez que hacemos una asamblea, cada vez que hacemos un encuentro entre los periodistas a nivel local, pues es un encuentro que al final acaba con una comida, compartimos impresiones. A mí me encanta porque al fin y al cabo estoy en una mesa compartiendo experiencias y sabiduría de compañeros y compañeras, sobre todo compañeras porque en su mayoría son mujeres, que muestran su sabiduría del mundo de los medios de comunicación, de todos los tipos. Hay de prensa escrita, hay de radio, de televisión, luego hay gente que está trabajando en gabinetes, es decir, de todo tipo. Por eso a mí me gusta ir a ese tipo de encuentros, porque de alguna manera yo me siento ahí como un aprendiz, como alguien que ha entrado en los últimos años, y cuando aporto, esa aportación se busca, ¿no? Y el domingo me pasó que comiendo con compañeros y compañeras, pues algunos ya se tenían que ir, tenían cosas que hacer en casa, que si cuestiones del trabajo, familiares, en fin, de todo. Y al final nos quedamos cuatro. Bien, nos quedamos cuatro personas, eh, dos, bueno, para que os hagáis una idea, dos mujeres y dos hombres, ¿no? Yo era uno de esos dos hombres. Y yo era el más joven de la mesa, ¿vale? Hablando un poco del mundo de los medios, hablando de todo en general, hablábamos de todo. Y ocurre una situación, y aquí voy a tener mucho cuidado porque no voy a mencionar ni el nombre de la compañera, no voy a mencionar el nombre de nadie, ni decir dónde trabaja, para que, bueno, para que su privacidad se mantenga en este aspecto secreto, ¿no? Pero ocurre una cosa, una de las compañeras con las que nos quedamos hasta el final, pues bueno, no os voy a negar la evidencia, después de comer, pues viene el cafetito, vienen las copas.
te tomas una copita, estás ahí hablando, en fin, lo que fue pasar una mañana de domingo entera. Yo pasé la mañana y la tarde entera, podemos decir, del domingo, en esa comida de la posterior a la asamblea de la Asociación de la Prensa de Badajoz. Y para mí siempre es un placer, ¿eh? Para mí siempre es un placer compartir siempre ratos con la gente, a pesar de que mi situación esté de desempleo y ya no estoy tan metido en el mundo del periodismo, pero sí que me gusta porque, bueno, a mí me han acogido muy bien. Y hay gente muy humilde, gente muy trabajadora, y es una profesión muy cambiante y a mí me encanta. Yo siempre tendré un entusiasmo por lo que he estudiado, por lo que trabajo, y cuando yo me meto en algún sitio, en este caso una asociación, a mí me vais a ver muy poco metido en asociaciones y que no me va ni me viene. Pero aquí sí, aquí me metí a conciencia porque sabía que si me metía iba a aprender mucho más, y en eso estoy. Pues estando aquí con los compañeros tomando copas, pasó que una de las compañeras tiene una, ¿cómo llamarlo? Tara o particularidad. Es una persona que habla muy alto, ¿vale? Habla muy alto. Y yo, claro, yo que tengo una, ahora os contaré, ¿no? Yo tengo otra capacidad que soy muy observador, entonces mientras estoy escuchando una conversación o estoy atendiendo a alguien, mis ojos están mirando todo el rato y soy capaz de, soy capaz ¿cómo deciros? Em, Adaptarme a todo un entorno solamente con la mirada. No lo sé. No sé si es por el nerviosismo que yo ya tengo o es una capacidad que tengo, no lo sé. Y yo miraba a mesas de alrededor o gente que pasaba que se quedaba mirando a nuestra mesa porque esta compañera hablaba alto. Bueno, hay que decir que la compañera es extraordinaria, es una mujer luchadora, es una mujer extraordinaria, con una experiencia tremenda en el mundo de la prensa, brutal, brutal. Da gusto hablar con ella, le mando un abrazo fuerte. Pero pasó que salió un tema que, bueno, como nos pasa a todos, hay un momento en nuestra vida de alguien que se nos atraviesa. Hay alguien ahí, un ser humano, que de vez en cuando se nos atraviesa, ¿no? Y aunque nos aguantemos las ganas de no lanzarle improperios a la persona de turno, hay un momento que se nos escapa. A mí me pasa también, y a ustedes les pasará seguro. Que se nos cruza fulanito de tal, pues mira, a mí me ha pasado, ¿no? Pues fulanito de tal, sí, será un buen trabajador, será un buen marido, será un buen padre, pero conmigo se comportó como un gilipollas. Y a mí me ha pasado, me ha pasado. Todos tenemos a alguien así que se nos atraviesa en algún momento dado. Es normal. ¿Qué pasa? Que al final hablamos más con las emociones que hablamos con la razón. Y esto a la mujer, a esta mujer le pasó eso, que las emociones de repente le nublaron completamente la razón y empezó a lanzar, salió el nombre de alguien, yo no sé ni quién es. Yo la busqué incluso por curiosidad en las redes sociales a ver quién es, solamente para ponerle cara, para saber qué hace, pero ahora era otra compañera periodista. Y esta mujer es una esto, que si me hizo esto, que si no sé qué. Claro, ya empezó a utilizar un lenguaje que, como deciros, cuando estamos tomando copas, cuando estamos comiendo, cuando estamos en un ambiente social, privado, los formalismos los dejamos de lado y utilizamos el coloquialismo, utilizamos lo que yo llamo el lenguaje de la calle, el lenguaje con el que al final cuando tú salías con tus amigos, tus amigas a un parque, o te vas de copeo por la noche, o te vas de lo que sea, cualquier ambiente social, hay un momento dado que ya el formalismo te lo quitas. Tú puedes ser muy formal, muy correcto, todo lo que tú quieras, pero hay un momento que tú ya cuando estás a gusto, como yo siempre digo, te sale hasta el demonio de dentro, ¿no? El demonio, que me entendáis bien, se refiere pues a esa parte que tú no te esperas de mí, y es como esa parte de que yo puedo ser muy respetuoso, muy formal, pero hay un momento dado que si yo tengo que decirle a alguien que es un gilipollas, te lo voy a decir, te lo voy a decir, y te voy a dar una razón. Yo por lo menos siempre, cuando digo que alguien es un gilipollas, por decirlo de alguna manera que estoy insultando a alguien, es que siempre te voy a dar una razón de peso. Y es una razón que puede ser muy subjetiva, que luego la persona que está delante de mí no la va a compartir porque, como siempre se dice, hasta que a mí no me hagan nada malo, no tengo por qué insultar a esa persona. Pues bien, esa es la situación que de repente en esa mesa con 4 personas ocurrió. Yo estaba un poco alucinando, ¿no? Porque aquí la compañera se ponía en plan, pues esta muchacha es no voy a deciros expresamente lo que dijo porque os echaríais las manos a la cabeza.
Pero sí que os puedo decir que en ese lenguaje ya había como que, pues miren, ojalá a esta muchacha le hicieran no sé qué, que si se fuera de este mundo no me importaría. Entonces ya entramos en un terreno que cuando tú odias a una persona, ahí se veía que era un odio acérrimo. Cuando tú odias a una persona, tú puedes odiar a la persona, pero si ya entramos en un terreno que es el de le deseo este mal, deseo que se vaya de este mundo, deseo que le hagan esto, yo estaba ya ahí un poco, digo, bueno, tranquilízate, sabemos ya que te ha hecho algo malo, pero tampoco es para desearle todo eso, porque la vida nos demuestra que nunca se sabe lo que puede pasar y nunca se sabe cuándo te puedes cruzar con esa persona, puedes trabajar con ella o quizás por razones familiares algún día os juntéis, que puede pasar también. Y en una ciudad pequeña como Badajoz esas cosas ocurren y ha pasado. Bien, estábamos en una mesa, nos habíamos cambiado de mesa y yo mi radar, claro, yo veía a la gente pasar, la gente se quedaba mirando y digo, ¿qué le pasa a esta mujer? Claro, cuando una persona habla alto y encima se pone a lanzar insultos, se pone a hablar de alguien así de forma tan negativa, hay un momento que la gente cuando pasa a tu alrededor, que estábamos además en una zona de paso, Badajoz un domingo es zona turística, la gente sale a la calle y sale a divertirse también, pues piensan que o estamos discutiendo o esa persona le está pasando algo. Hay que decir que aunque estuviéramos de copas, no estábamos borrachos, no, yo por lo menos había dejado un rato de beber, yo me había bebido una copa, bueno, dos copas, no os miento, pero ya está, estábamos en nuestros cabales, además somos personas adultas, somos personas que sabemos de lo que hablamos, y yo os puedo decir que en esa mesa era el más joven y las personas con las que estaba tomando esa copa eran personas de más de 50 años, podemos decir, ¿no? Entonces llega ese momento y yo estaba observando, aparte de la gente, yo me pongo a observar que en una pared alejada de nuestra mesa hay un policía nacional, con el uniforme y todo, ¿eh? Hay un policía nacional porque estábamos comiendo cercano a la Plaza Alta de Badajoz, en uno de los bares, de los muchos bares que hay allí, y allí hay una comisaría. Y ahí estaba el policía. El policía, pues como veis, con gesto serio, las manos atrás, como la compostura del policía de la autoridad, ¿no? Y yo nada más que hacía mirar, fue solamente una conexión con la mirada, con el compañero. Yo nada más que lo miré y le susurré como que estás viendo estás viendo lo mismo que yo, ¿no? Digo, sí, sí, me acabo de dar cuenta. El policía nos observaba. La compañera seguía lanzando improperios, seguía hablando. Y el policía se seguía acercando, parece que estaba muy interesado en la conversación, hasta que veo ya el punto de que da un paso adelante y digo, vea, ya la hemos liado. Ya la hemos liado, porque el policía viene, se acerca a nuestra mesa y le dice a la compañera, señora, recuerdo más o menos las palabras textuales, señora, le voy a pedir por favor que baje ya el tonito de la manera como está hablando, porque es de vergüenza las cosas que usted está diciendo y aquí está pasando gente con niños, usted está hablando mal de una persona, le está deseando que si esto, que si lo otro, está diciendo insultos y es de vergüenza que una persona como usted, ya entrada en años, hable así. Bueno, la compañera se queda con la boca abierta como diciendo, pues, perdone, no lo sabía. Claro, se queda con un aspecto como de, no sé cómo decirlo, un mecanismo de defensa ancestral, ¿no? Como diciendo, oye, pues puede ser que esté dando muchas voces, pero claro, ella no es consciente. Las personas que hablan alto, que eso yo creo que es una cuestión ya personal de cada uno y no se dan cuenta de que hablan alto. A mí me ha pasado también que cuando me emociono en una conversación me pongo a hablar alto y digo, bueno, perdón, es verdad que nos emocionamos y hablamos alto o nos ponemos a decir cosas. Y esta compañera le habían llamado la atención, pero al rato dice, oye, yo no puedo dejar esto así. ¿Cómo puede ser que yo esté hablando de una conversación, estábamos en una conversación privada además, y venga un policía a decirme que si estoy hablando alto, que si esto y que si lo otro? Pues como siempre nos sale un poco, en este tipo de situaciones pueden pasar dos cosas. Una, que agaches la cabeza y te quedes callado de repente y se nos corta el rollo, nos tenemos que ir, o te enfrentes a esa persona. Y desgraciadamente ocurrió lo segundo. Desgraciadamente ocurrió que esta compañera se enfrenta al policía. Y ya tuvimos la tarde hecha. Se enfrenta al policía y le dice, digo, mire,
usted no me va a mí a darme la tarde, le voy a hacer una foto, no sé qué, le voy a denunciar al gobierno civil. Y no hay cosa que más le joda a un policía, por decirlo así, de mala manera, que le joda a un policía que te digan, te voy a hacer una foto, te voy a denunciar. ¿Sabéis por qué? Porque hay policías que sí que están abiertos al diálogo. En este caso hablamos de la Policía Nacional. Yo con este vídeo no quiero tampoco decir que los policías, el colectivo de policías sean esto o sean lo otro. Yo tengo mucho respeto siempre por la Policía Nacional, local, Guardia Civil y de otros ámbitos. Todo tipo de ámbitos de la policía les tengo siempre mucho respeto. Sin la policía, la sociedad no estaría segura. Y ahora mismo que en Badajoz están teniendo un problema la policía local, que hace meses que no cobran su sueldo, como tiene que ser, pues yo hoy en la tertulia de Onda Cero Badajoz lo he dicho, que estoy a favor de la policía local y de que cobren su sueldo. Pero aquí volvemos un poco, y por eso hilo un poco los temas. Si en el último vídeo os hablaba del clasismo y os hablaba de cómo hay ciertas personas que se dejan llevar por su ámbito social para imponerse sobre otras, aquí hablamos de otro aspecto del clasismo, que es el clasismo a través del uniforme. Porque este policía, muy bien, tú estás ahí para acabar con el crimen, estás ahí para llamar la atención cuando se comete un delito, pero creo que las maneras y las formas tampoco fueron las correctas, porque se acercó a nuestra mesa de una manera violenta, como diciendo, yo soy aquí la autoridad y ustedes no tienen por qué hablar alto. Si lo hubiera dicho de otra manera, lo que hablamos un poco del arte del lenguaje, del arte de la comunicación, está en cómo decimos las cosas. Y si en vez de venir sacando pecho y mostrando que yo soy aquí la autoridad y que ustedes están haciendo mal, porque no estábamos haciendo ningún mal. El único problema aquí era que la compañera hablaba alto y estaba diciendo unas cosas que éticamente no eran correctas. Pero eso queda en el ámbito privado. En el ámbito privado. Y somos los amigos, los que estamos ahí, los que deberíamos decirle, oye, pues fulanita, en vez de decir estas cosas, no lo digas, pero no tiene por qué venir nadie de la calle, ningún policía a decirnos cómo tenemos que decir las cosas. Porque esa mujer, yo sé que es una profesional como la copa de un pino y es una mujer que luego de otra manera habla bien. Entonces, si tenemos que poner un policía en cada conversación privada, todos estaríamos en la cárcel algún día. Porque todos habremos dicho cosas que se nos habrán ido de la lengua. Yo el primero. Y mucha gente. Y mucha gente. Entonces, fue una situación incómoda. Claro, la compañera ya se enfrenta al policía, el policía ya... Digo, pues mira, voy a llamar a un coche patrulla que venga aquí y vamos a solucionar esto. El coche patrulla vino con dos policías, un chico y una chica, y ya con esos dos agentes de la Seguridad Nacional, pues ya mantuvimos una conversación. Yo no, yo apenas me metí en la conversación porque yo estaba ahí un poco como, oye, ¿cómo es posible que de repente estuviéramos hablando y de repente viene la policía y viene un coche patrulla? Y el espectáculo gratuito que eso supone, cuando viene un coche patrulla, viene un policía a llamarte la atención, eso es darle espectáculo gratuito a la gente de la zona del bar, que estábamos allí, la gente que pasaba se quedaba mirando. Y a mí no me gusta darle el espectáculo gratuito a nadie, ¿no? Y ya mantuvimos ahí una conversación que si el tema de la ley Mordaza, que si las leyes, no hay ninguna norma, y es verdad que no hay ninguna norma que diga que hablar en alto suponga un delito. Es que ya sería lo último, ¿no? Que ya te controlen hasta la forma de hablar. Oye, pues mira, la forma de hablar es que esta mujer habla así y se emociona muchas veces hablando y habla más alto de lo habitual y estábamos hablando de una persona que le caía mal y por lo que sea ha empezado a decir que es una esto y esto y lo otro. Bueno, al final el tema se solucionó, no acabó nadie en la cárcel, no acabó nadie en el calabozo, no hubo ninguna denuncia, sí que hubo una acusación verbal. La policía pues dijo que por favor, que mantuviéramos el tonito de la conversación en voz baja, ¿vale? Lo mantuvimos, pero esta compañera seguía enfrascada en que no tenían razón, y cuando una persona es terca, en ese aspecto, que la verdad que la compañera era bastante cabezona, digo, mira, a veces hay un momento en la vida en que te tienes que tragar el orgullo. Te tienes que tragar el orgullo y por lo que sea hay que aguantarse. Y aunque tú por dentro, y yo sé que yo le daba la razón a ella, no te puedes rebajar al nivel, ni te puedes poner tampoco, ni rebajar ni subirte al nivel de ellos, porque al final ellos a lo mejor tienen más que ganar que tú. Y una persona que tiene familia y un trabajo y una reputación social y profesional no puede mancharla en su expediente subiéndose a la parra de un policía que ese día, por aburrimiento o porque tenía ganas de protagonismo o porque quizá tenía unas ideas en su cabeza que no estaban acordes a la de la compañera, decidió tomar riendas en el asunto y llamarle la atención.
Yo sí que tengo que decir, como opinión personal, y esta es mi opinión personal, el policía no actuó de la manera como debía actuar. Es decir, sí, actuó de manera autoritaria, como diciendo, yo soy el policía, yo soy el que tengo el uniforme, yo soy el que tiene la placa, perfecto. Llevaré no sé cuántos años en la profesión porque se notaba que era un policía veterano, pero oye, hay maneras y maneras de decir las cosas. Es que vino a nuestra mesa como si estuviéramos planeando, no sé, un ataque terrorista. Y yo ahora digo que, oye, tirar del uniforme, tirar de la placa para fastidiarle la tarde a una persona y decir las cosas como son, bueno, las cosas como son según tú. Porque bueno, eso de que dijeran, es que han pasado padres, madres por aquí con los niños y estaban avergonzados. Bueno, ¿y usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Hay gente que se quedaba mirando, obviamente, pero ¿usted qué sabe si los padres y las madres estaban avergonzados y los niños? Y digo yo, si a usted tanto le molestaba la conversación, ¿usted no cree que esas familias cuando ven la televisión diariamente no se avergüenzan también de las cosas que pasan en el mundo y con un lenguaje todavía más soez, que hay programas informativos y programas de entretenimiento en la televisión de España que son todavía peores que lo que decían esta compañera? Así que, en mi opinión personal, este señor policía, con todo el respeto a sus años de profesión y con todo el respeto a su profesión, también de policía, que esto no engloba a todo el colectivo, quiso tener su momento de protagonismo y tiró de galones, tiró de clasismo social como para decir, yo soy el policía y aquí se hace lo que yo sé, lo que yo diga. Pero no, señor policía, no. Usted hizo bien en acercar a la mesa. Hizo bien. Mira lo que estoy diciendo, mira lo que estoy diciendo. Hizo bien en acercarse a la mesa y decir, oye, señora, le voy a pedir por favor que baje el tono de la voz. Solo bajar el tono. No hace falta tampoco decirle que si usted estaba diciendo mal, el cómo hablara de esta persona ya es un asunto privado y personal. O me va a decir a mí que el señor policía no ha hablado mal de alguien. Entonces estamos en una situación, queridos amigos y amigas, estamos en una situación en la que ya parece que nos están controlando hasta la manera de cómo tenemos que hablar de manera privada. Y eso no es así. Si decimos, o si se jactan los señores políticos de que vivimos en una libertad, de que vivimos en una democracia, eso también implica que las conversaciones que tengamos sean de manera libre y de manera privada. Pero quizá el punto en el que estamos ahora es que la libertad y la privacidad está ahora mismo en un fino alambre y además está ardiendo. Porque fijaos lo que está pasando en España con las acusaciones, las investigaciones, lo de el espionaje y luego la ley Mordaza también con el tema de la policía y tantas cosas que eso al final afecta en la calle. Y muchas veces se origina en la calle, mismamente en una situación cotidiana como os estoy contando, y afecta de manera global a todos. Política, social, nacional, como quieran ustedes. Entonces, a mí esta situación he tardado una semana en contarlo porque digo, voy a esperar una semana en contarlo, porque tampoco quería... Bueno, menos mal que, bueno, he respetado completamente la privacidad de esta compañera, pero la situación fue así. Y no fue a más, al final quedó una anécdota. Pero oye, yo me sentí también bastante avergonzado y yo que empatizo mucho, me metí en el papel, en la piel de la compañera y decía, oye, es que yo por muy mal que esté haciendo, que es verdad que ella lo decía, es verdad que yo estaba, la compañera lo reconocía, estaba hablando mal de esa persona. Pero eso no implica que ahora venga un policía y venga un coche patrulla a avergonzarme delante de todo Badajoz. Porque allí pasaba gente continuamente. Que yo tengo una reputación, tengo unos años y a mí esto nunca me había pasado. Digo, sí, en ese aspecto yo estoy con ella. Entonces, con todo el respeto que yo siempre he mostrado a las fuerzas de seguridad, que la tengo muchísimo, yo admiro al policía, admiro al agente de seguridad, que en este caso hablamos de una profesión que no es fácil acceder a ella, no es fácil realizarla y están teniendo también ellos muchos problemas en su ámbito, con todo lo que tienen que lidiar, pero tirar de uniforme, tirar de clasismo, para tener tu momento de gloria, por muy en desacuerdo que estuvieras en este caso, con la persona a la que intervienes, eso no te, tampoco, tampoco te indica o tampoco te obliga a que tomes tu papel de héroe. Porque al final este policía también yo creo que llamó al coche patrulla porque se sentía indefenso.
porque sabía que de alguna manera en un debate con 4 periodistas lo iba a perder. Ahora, yo cuando me fui para casa fui pensando, así luego los periodistas vamos a tener la fama que tenemos. Bueno, yo no me quiero meter en ese saco, ¿no? Porque luego este policía, ¿qué irá diciendo después este policía? Igual que este policía acusó a la compañera de que estaba diciendo unas cosas de manera privada, ¿qué dirá este policía luego a su familia y a sus amigos? Pues mira, el otro día tuve que intervenir a una mujer que decía ser periodista hablando mal. Pues no, porque al final periodista, como nos pasa, le pasa al policía, como les pasa al sanitario o cualquiera, somos humanos. Somos humanos, tenemos relaciones sociales y a veces alguien se nos atraviesa. Y yo lo reconozco. Soy el primero que he tenido que llamar a esta persona es honesto. Ahora, obviamente siempre me cuida el lenguaje. Digo, no le deseo tampoco la muerte a nadie, ni deseo que le hagan ningún otro mal. Pero son cosas que en el momento, la calentura que uno puede presentar en el momento, aparte de si esta persona está compañera, por eso le mando mucha fuerza, porque esta compañera también lo ha pasado mal a nivel familiar, pues bueno, cuestiones personales, familiares. Entonces, cuando se nos cruzan tantas cosas, a mí me ha pasado que en el estado en el que estoy, por ejemplo, en el que he estado hace un año, por ejemplo, con un bajón, con ataques de ansiedad y problemas que si laborales, que si personales, pues hay un momento que el que parece que el que habla no eres tú, y a mí me ha pasado. Pero os digo una cosa, errar es de humanos, y a veces las emociones nos fallan, las emociones nos controlan mucho más que la razón. Pero si tenemos todavía capacidad de hacernos razonar a nosotros mismos y encima aprendemos la lección, pues al final queda todo en una simple anécdota y una simple enseñanza. Y yo creo que la compañera al final, a pesar de que ese domingo pasado se fue todavía pues con el calentón encima, el calentón en el sentido de que se fue con ganas de crear una guerra que no iba a ganar, al final la convencimos y no fue la cosa más. Pero para que veáis, ¿no? Cómo te puede cambiar la vida en un minuto y te crees que estás a gusto hablando con unas personas y de repente se presenta un coche policía para llamarte la atención por algo, ¿no? Tened mucho cuidado de qué cosas habláis, dónde la habláis y sobre todo de quién habláis. O sea, libertad absoluta de lo que habléis y las cosas que digáis, pero tened cuidado, mucho cuidado en quién confiáis esa palabra y el lugar para que no os pase una situación así parecida, ¿vale? Y sobre todo, pues bueno, aunque nos falle muchas veces las emociones, pero pensad que luego nos arrepentimos. A mí me ha pasado tantas veces, oye, ¿por qué ir recapacitando aquí en mi casa, ¿no? ¿Y por qué habré dicho esto? ¿Y por qué? Porque al final, ¿qué somos? Somos personas que aprendemos diariamente y nos fallan muchísimas cosas. A veces esto que tenemos aquí, el cerebro, pues es un engranaje difícil de controlar y también nos falla muchas veces otros órganos y pensamos más veces con otro tipo de órganos que en la cabeza en sí, ¿no? Así que bueno, esa es la lección que os quería dar en este vídeo para desearos un buen fin de semana y una buena semana entrante en este mes de mayo en el que entramos y con estas calores. Y quería aprovechar para contároslo y para mandaros mucho esfuerzo también a personas que lo están pasando mal y muchas veces parece que no son ellas las que está hablando y parece que es el mal que tienen dentro lo que lo que hablan, pero al final esas personas acaban saliendo adelante. Así que, como siempre, os digo muchísima fuerza y aquí nos veremos en otro nuevo vídeo aquí en la Caverna de Sam. Gracias por estar ahí, un saludo.